Nuevamente, espero que tengan una muy buena tarde. Como se habrán dado cuenta por el título de la reunión, hoy es la última sesión del taller de reseñas, dirigido por Saga, Ideas y Valores, el profesor Jorge Aurelio y demás compañeros. Para el día de hoy le tenemos preparada una presentación con una retroalimentación de fortalezas y aspectos por mejorar de las reseñas que cada uno envió. Entonces voy a empezar a presentar, a explicar qué aspectos se pueden mejorar, qué aspectos estuvieron muy bien de las reseñas que hicieron. Entonces vamos a empezar con mis compañeros de Saga y con mis compañeros de Ideas. Corregimos las reseñas que llegaron, tanto en cuanto al formato como en cuanto al estilo, redacción, organización, de todo un poco. Y lo que hicimos fue separar un par de fragmentos, sin decir de quién es la reseña, para identificar qué aspectos son esos que vamos a destacar el día de hoy. Vamos a empezar por los aspectos que se pueden mejorar. Por ejemplo, en esta reseña y en este fragmento estamos demostrando que se deben evitar oraciones, ideas, frases demasiado amplias, demasiado generales. Por ejemplo, este volumen no puede más ni pretende más que dar uno de los primeros pasos en esa dirección. ¿A qué paso está haciendo referencia? ¿A qué dirección está haciendo referencia esta persona en este fragmento? Sí. A la hora de escribir no debemos dejar vacíos muy grandes porque el lector o la lectora se va a confundir, no va a entender, y en la medida en la que siga leyendo, la reseña va a quedar sin el peso necesario para que la tesis, los argumentos, las posturas que se intenten presentar sean claras. Acá vemos otro ejemplo en donde se debe procurar ser mucho más preciso con la información. ¿Y a qué nos referimos con esto? A que no podemos decir, hay algo que se está refiriendo a algo y lo dijo alguien. No sabemos quién fue, no sabemos qué dijo, ni cómo lo dijo. En este fragmento vemos, también hay algunos capítulos. ¿Qué capítulos? Y una parte de la introducción dedicados a la influencia de la fenomenología en algunos físicos del siglo XX. En este caso no solo estamos viendo cómo ocurre una falta de precisión en cuanto a qué capítulos del libro del cual se está haciendo referencia, sino a qué aspectos de la fenomenología en algunos físicos del siglo XX está haciendo referencia el autor o la autora en esta parte de la reseña. Recuerden siempre ser muy precisos y también muy concisos. La información general lo que impide es que se entienda lo que se está exponiendo y que se permitan muchos vacíos conceptuales. Aquí, de nuevo, se debe procurar ser informativo con el lector, con la lectora, sobre los contenidos de la obra que se pretenden reseñar. ¿Por qué? Porque no podemos empezar a hacer una reseña de cualquier libro si no le decimos al lector, a la lectora, de qué libro estamos hablando, quién lo escribió, en qué época lo escribió, en qué contexto lo escribió, porque vamos a llegar sin herramientas y entonces el lector, la lectora no va a entender. Va a decir, bueno, esto es un libro, sí está hablando de este tema, es un tema general, pero no va a entender mucho más allá del por qué el autor dijo lo que dijo ni cómo lo dijo. Sí, en este caso se puede ver dentro de este marco, la estructura del libro lleva un esquema histórico y una cartografía que permite establecer los problemas propios en Latinoamérica en cada capítulo. Si se dan cuenta, esa contextualización es muy poco precisa, es muy general y no le da información relevante, pertinente, útil a quien está leyendo la reseña, lo cual es bastante importante. Me permite una observación esa frase, Ya. y eso se cuenta en otros de los
las reseñas tienen un problema de construcción, y es que, voy a decirlo con una frase famosa, se venden medias para señoras de lana. Aquí lo que permite establecer los problemas propios en Latinoamérica en cada capítulo. O sea, los problemas propios en Latinoamérica en cada capítulo. Yo no sabía que en cada capítulo tenía Latinoamérica problemas propios. Lo que se quería decir es que en cada capítulo permite establecer los problemas propios en Latinoamérica. Un problema de redacción, simplemente. Bueno, gracias. Sí, señor. Y de hecho, ese comentario me permite dar cabida a otro comentario sobre la redacción, la coherencia a la hora de escribir, de redactar una reseña, porque problemas como este dificultan la lectura, conflictúan lo que se está exponiendo y al final de cuentas lo único que permite es una confusión mucho más grande. Entonces, a la hora de escribir siempre deben ser muy cuidadosos con cada frase, con cada palabra, en dónde colocan cada palabra y cómo la redactan en función de la idea que quieren exponer. ¿Sí? Este es un problema muy común, es de hecho de los que más frecuentemente nos suceden a todas las personas que escribimos. Y es por esto que el tomarnos el tiempo para escribir, revisar lo que escribimos, identificando si es coherente con la idea que quería exponer, es bastante útil para evitar estos errores que, como dije, son bastante comunes, pero bastante problemáticos a su vez. En este fragmento, por ejemplo, seguimos con el problema de la contextualización, de la poca contextualización. Voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, estamos hablando de Kant. Muchas personas han escrito sobre él. Han publicado cientos de libros sobre lo que él quiso exponer y cada uno puede que le haya dado un toque, un estilo propio. Entonces, que el autor X quiso abordar a Kant desde el racionalismo. Entonces intentó explicar lo que él demostró en Crítica a la razón pura desde el racionalismo. Otro puede que no, puede que se le haya ocurrido la idea de explicarlo desde el naturalismo. Y entonces se fue por otro camino. La clave de dar una buena, gran y precisa contextualización es dejarle en claro al lector que este autor se fue por el camino del racionalismo y que este otro se fue por el camino del naturalismo, ¿sí? Porque en un tema tan grande, por ejemplo, Kant, hay muchas posibles interpretaciones, muchos posibles caminos por medio de los cuales intentar retomar estas ideas de este autor y contextualizarlas en la situación de hoy en día, ¿sí? Entonces, en la medida en la que nos especifique desde dónde partió este autor, el contexto en el que estaba, de quién se influenció, estos caminos por medio de los cuales se van a explicar las obras, fuente, guía de cada reseña, van a quedar muy débiles, van a dar pie, como dije, a confusiones. Probablemente el lector que haya leído cientos de libros de Kant va a decir, pero bueno, ¿y este autor qué le aporta? ¿Qué le aporta de nuevo a la lectura sobre Kant, por ejemplo? A ese propósito, sobre esta frase también tengo un comentario puntual, y es que dice, Todd ofrece un análisis reflexivo de la muerte, en la muerte una reflexión filosófica. Esa frase suena un poco tautológica, o sea, porque decir que en un libro que se llama La reflexión filosófica sobre la muerte, se hace un análisis sobre la muerte reflexivo, es repetir dos veces lo mismo. Entonces, esa frase suena un poco redundante, por así decirlo. Y justamente ahí cabe la pertinencia de cada palabra y de cada idea a la hora de redactar. No repetir la información y si se piensa dejar en clara una idea, una tesis, por ejemplo, no
no ser redundante, no repetirla, tampoco que le falten las palabras como para que quede descontextualizada, sin un peso, que quede una idea suelta. La idea es encontrar ese equilibrio con las palabras precisas, con las ideas claras, sintetizadas, pero que no les falte ni les sobre información. Eso es también un punto débil bastante común de cada uno de nosotros a la hora de escribir, que revisando nuevamente lo que se escribió se puede corregir. Por ejemplo, seguimos con los puntos débiles, con los puntos a mejorar. Y retomando el tema de la redacción, de la coherencia a la hora de escribir, es indispensable seleccionar expresiones claras, precisas. Sin estas expresiones claras, sin esta precisión, lo que queremos exponer va a quedar o muy general, de tal forma que no se va a entender, el enfoque se va a perder, los objetivos no se van a cumplir a cabalidad. O, por ejemplo, se van a mezclar muchos objetivos, se van a confundir los caminos que el autor de la reseña llevaba o quería proponer para su texto. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en este fragmento se puede ver la referencia a los textos no se encuentra presente del todo, suele ser muy casual. Entonces, ¿referencia a qué? Sigue hablando de la muerte, sigue hablando de la muerte en nuestras vidas, a qué textos está haciendo referencia. Entonces, recuerden siempre esa precisión, no poner información de más, pero tampoco que les falte. Y el hecho de poner la información precisa no significa rellenar la reseña con un montón de palabras, escribir por escribir. Es decir, el autor nació en tal fecha y ya. No. Esta información que se debe seleccionar y digitar a la hora de redactar una reseña, un artículo, cualquier obra escrita, debe ser seleccionada en función de cumplir estos objetivos, que el lector, que la lectora entienda cuál es el camino que se está construyendo, cuál es la meta a la que se quiere llegar y qué es lo que se está queriendo exponer. Sí, de este texto también yo quisiera llamar la atención de tener cuidado en las formulaciones que a veces por hacerlas un poco más llamativas o elegantes terminan siendo confusas, porque dice, el principal interés del autor es situar el texto en un frente de divulgación. Esa expresión es rara. Se está hablando como de la guerra, que lo ponen a uno al frente, o está en una contra... No sé, y para un público más amplio, y uno dice más amplio que cuál, o sea, es un comparativo que queda ahí, se puede hacer para un público amplio, pero más amplio implica que es más amplio que otra cosa. No se entiende. Entonces, el principal interés del autor es situar el texto en un frente de divulgación para un público más amplio. Es una formulación bastante extraña y que puede producir confusión en el lector. A veces pensamos que por escribir más estilísticamente, por utilizar un vocabulario un poco más refinado, la obra final va a ser mucho mejor, pero no necesariamente. A la hora de elegir esta terminología especializada, estilizada, que puede sonar un poco más formal a la hora de presentar nuestra reseña, nuestro artículo, nuestro texto, debemos procurar que el sentido de cada palabra se cumpla y funcione dentro de la idea que se ha redactado. Si, por ejemplo, acá en la frase que había leído ocurre un caso contrario, que se escribe muy casual. En este caso, la terminología es muy poco formal, es muy poco, diría yo, apropiada para la situación de la reseña en cuestión, ¿sí? Entonces, a la hora de elegir esta terminología y de ponerla en palabras, digitarla dentro de la reseña, toca ser sumamente cuidadosos y que cumpla el sentido de lo que se quiere decir. En este fragmento podemos ver
que el autor o la autora probablemente no tuvo muy en cuenta que el posible lector, la posible lectora de su reseña probablemente no conocía del tema que estaba hablando. Y eso es fundamental, pensarlo de manera premeditada antes de empezar a escribir la reseña. Y, y lo digo en una frase que probablemente muchos conozcamos: ponerse en los zapatos del otro. Pensar que quien va a leer la reseña puede que no conozca la obra, el autor, el tema central, los ejes temáticos, y es labor de nosotros, es un deber nuestro como autores, como escritores, permitirle al lector que entienda a pesar de que no conozca mucho del tema, porque al final una reseña no pretende ser una investigación exhaustiva de una obra en específico, no pretende solucionar todos los problemas que se puedan llegar a presentar en una obra concisa, no. Una reseña debe permitir ese primer acercamiento del lector interesado hacia los temas que se están exponiendo. En esa medida no decimos que se explique cada detalle del ser, porque pues bueno, eso tomaría bastante tiempo, bastantes páginas, y probablemente una reseña no, no solventaría todos los problemas que este objetivo conlleva, sino decir ideas clave, tal vez mencionar un poco sobre el contexto en el cual se investigó el ser, quién dijo qué cosas sobre el ser, cómo lo abordó, de tal forma que el lector entienda un poco más ese contexto sobre la obra y sobre el contenido de la obra. No todos conocemos lo que probablemente eh, aquel investigador se haya especializado desde hace varios años. Probablemente quien esté leyendo la reseña sepa un poco, pero no tanto, puede que esté confundido. Entonces, siempre nos toca ponernos en los zapatos de esta otra persona y decir, bueno, estoy escribiendo sobre este tema, ¿qué necesito saber para entender lo que estoy escribiendo sobre este tema? Y ponerlo claro, preciso, no con mucha información, no con poca información, con la información pertinente. Sí, la observación que acabas de hacer me parece a mí sumamente importante y yo quisiera completarla con lo siguiente. Uno tiene que ser muy consciente cuando escribe de quién es el destinatario de lo que uno está escribiendo, porque quiera lo uno o no, es el destinatario el que le determina a uno la escritura. O sea, eh, uno siempre que escribe, aunque no lo quiera, está pensando en algún destinatario. Lo que pasa es que a veces lo tiene muy confuso y no sabe a quién le está escribiendo. Pero es bueno tenerlo claro, porque es el destinatario el que le dice a uno qué debe decir, qué no debe decir, cómo lo debe decir, hasta cuánto puedo yo suponer y qué no puedo suponer. Y en el caso concreto de una reseña, uno tiene que partir del principio general de que una reseña va a ser leída sobre todo por quienes no conocen el libro, o sea, por quienes quieren saber de qué diablos trata el libro, a ver si les interesa o no. Eso es lo que hace una reseña. Y que le digan y qué tanto avanza el libro, qué dice, qué no dice. Hay que suponer siempre que el lector no sabe, no conoce el libro. Puede ser que lo lea alguno que sí lo conozca, pero generalmente el 99% de los lectores de reseñas las leemos cuando no conocemos el libro, para ver si nos interesa el libro, si no nos interesa. De tal manera que es una observación que me parece muy importante y que aprovecho para decirles para el futuro, cuando ustedes vayan a hacer la tesis de finales de carrera, digamos, ustedes piensen también a quién le van a dirigir la tesis, a quién le están escribiendo, porque suele suceder y es frecuente que los estudiantes crean que la tesis de grado, digamos, la monografía de final de carrera, se le está escribiendo al profesor que la va a leer. Y nosotros no leemos los trabajos de los estudiantes para aprender nada de ellos, por lo menos yo no lo hacía, sino que
uno tiene que saber que se le está escribiendo es a sus colegas, diga, a los que están en el mismo nivel de uno, explicándoles. Y a ellos sí se les pueden explicar muchas cosas que el profesor no necesita que le expliquen, pero que el profesor va a encontrar muy bien que las expliquen porque se le está dirigiendo es a los colegas. Pues tener muy en cuenta a quién le está escribiendo uno la tesis, a quién le está escribiendo una reseña, a quién le está escribiendo un artículo, porque eso es lo que va a determinar qué digo, cómo lo digo, hasta dónde digo, qué supongo, etcétera. Gracias. Sí, señor. Y ese comentario me da pie nuevamente para referirme a una fortaleza que se encontró dentro de las reseñas enviadas, y fue justamente el perfilar estos posibles lectores de la reseña en cuestión. Es importante que durante la reseña se diga qué persona con qué posibles conocimientos tendría más posibilidad de llegar a leer el libro, la obra que se está reseñando. Por ejemplo, este es un caso muy bueno en donde se perfila este posible lector. Acá dice, eso sí, en ambos casos el lector tendrá una base que permitirá dimensionar el cosmismo ruso como el resultado de varias influencias culturales ya no tan ajenas, que convergieron en un punto. ¿Sí? Aquí el autor, la autora, lo que hizo fue ponerse en los zapatos de quién podría llegar a leer mi reseña. ¿Qué tiene que saber esta persona antes de leer la reseña, antes de leer la obra? Probablemente cuáles son sus intereses, por qué llegó a la reseña, y a partir de ahí ir perfilando. Bueno, le interesa el cosmismo ruso, le interesa la literatura, tal vez no, le interesa la guerra. Bueno, y se va especificando para que el lector, a la hora de llegar a abordarse con la reseña, pueda decidir si sí o si no leer la obra. Sobre esta reseña en concreto, yo quiero hacer dos comentarios. Bueno, uno que para mí me resultó muy interesante porque no tenía ninguna idea de qué eran el cosmismo, y la primera vez que yo oía, a pesar de mi edad, que oía semejante término, y me resultó interesante por eso. Pero ya en una visión más global, no tanto puntual de la reseña, yo encontré que la reseña daba a entender que el libro tenía cosas muy interesantes, pero también hacía una serie de críticas al libro, y se entremezclaban, o sea, no quedaban muy claras, se hacían alabanzas y se hacían críticas como entrelazadas, y yo al final me pregunté, bueno, si yo quisiera conocer más qué es el cosmismo, ¿compraría este libro o no? Y la conclusión dice, según la reseña, yo no sabría si valía la pena al fin, porque tiene unas críticas y unas ventajas, se queda uno como dice, bueno, ¿qué voy a encontrar en ese libro? Eso debe quedar claro, o sea, si el libro es malo, uno debe decirlo, o sea, si a uno le parece que el libro es malo, la reseña también puede servir para eso, para que el lector no vaya a comprar el libro porque se va a desilusionar, no va a encontrar lo que cree. Pero si el libro es bueno, también debe decir, bueno, o si uno tiene críticas que hacerle, hay que señalar muy bien cuáles son esas críticas y qué es lo bueno que tiene el libro, porque de esta reseña yo tengo, digamos, la conclusión final que yo dije es, bueno, el libro sí será bueno, sí será malo, no me quedó claro. Eso debería quedar claro en una reseña. Gracias. Sí, sí, señor. Y siguiendo con ese orden de ideas, también es bastante importante, como bien decía, mencionar las fortalezas y las debilidades de la obra. No, no podemos solo enfocarnos en en criticar la obra que queremos reseñar. Si esta obra está mal, esta obra le falta tal y tal cosa, sino que debemos lograr un equilibrio entre
las fortalezas y aquellos puntos que probablemente no sean tan buenos a la hora de leer la obra. Entonces sí puede que le falten ciertos aspectos esenciales a la obra X, pero también la obra X cumple con tal y tal requisito, especifica tal y tal concepto, por lo cual así el lector puede tener una visión mucho más amplia, no tan sesgada de la obra que se está reseñando y puede decidir si con estas debilidades y con estas fortalezas de la misma obra, leerla o no leerla. Sí, sobre eso me parece muy importante tener en cuenta que una cosa son las deficiencias de un libro, ¿sí? Errores o insuficiencias que tenga, y otra cosa son los límites de un libro. O sea, un libro tiene sus limitaciones y uno puede señalar, este libro trata de esto, pero no trata de aquello, pero no porque eso sea una crítica propiamente, sino porque de eso no se va a encontrar en el libro. Si usted busca eso, no lo va a encontrar en el libro, porque el libro tiene otro perfil. Otra cosa es cuando uno siente que el libro trata de un tema, pero lo trata mal o lo trata de manera insuficiente o de manera inadecuada. Entonces, distinguir eso, claro, cuáles son las limitaciones de un libro normales y las deficiencias de un libro que sí son objeto de crítica. Sí, esto es bastante importante porque también por medio de esta información, cuando uno ya sabe eh, las características de la obra y puede distinguir entre las posibles posturas que se puedan tener a la hora de leer la obra con lo que escribió, lo que no escribió o lo que escribió mal, lo que escribió bien el autor de la obra, se puede hacer la recomendación para leerla o no leerla, perfilar el lector de la obra. Entonces, sí, por ejemplo, si al lector, la lectora de la reseña le interesa la muerte, pero puede que su postura para leer la obra esté mucho más encaminada a la muerte desde contextos culturales, pero la obra no recalca estos contextos culturales porque se enfoca en un marco económico sobre la mercantilización de la muerte. Es importante dejar en claro esos aspectos porque la obra no, siempre hay que tener en cuenta que una obra no va a decir todo sobre un tema. Una obra es un paso, es un fragmento, una posible interpretación, una posible lectura sobre el tema en cuestión. Entonces, no vamos a encontrar en una obra de este tamaño que el autor, que la autora hable sobre el naturalismo y que toque todas las especificaciones debidas, necesarias y esenciales sobre este tema. Entonces, también es bastante importante, como lo decía el profesor, tener muy claro cómo procede el autor, la autora a la hora de escribir en la obra y de exponer el tema central, sus tesis sobre ese tema. Ahora vamos a retomar. Acá como síntesis sobre los aspectos por mejorar dentro de las reseñas está una contextualización precisa, no tan amplia, no vamos a decir cualquier cosa sobre quién escribió el libro, no, vamos a digitar la información necesaria que le sea útil al lector de la reseña para saber el marco de referencia, la época, posibles influencias que demarcaron su camino metodológico, que si escribió otro libro sobre ese mismo tema, que probablemente se enfoque desde otra perspectiva, pero no vamos a decir cualquier información sobre el autor. Aquí recalco, no es escribir de más, tampoco es escribir menos, es escribir la información pertinente y necesaria.
Y ahora, retomando las fortalezas encontradas dentro de las reseñas, es bastante fructífero ubicar la obra que se está reseñando dentro de un marco académico específico para introducir al lector, para darle ese abrebocas de en dónde puede investigar más sobre ese tema, para que entienda un poco más, para que lea algo antes de adentrarse a la obra en sí, para que el lector sepa, bueno, este marco no me agrada tanto, entonces no voy a leer la obra. Acá en el fragmento podemos ver que se está intentando aclarar un enfoque desde la fenomenología al tema que se está reseñando de la obra en cuestión. Entonces, probablemente el lector de la reseña diga, no, no me gusta, no me interesa, no es mi prioridad ahora, no la voy a leer. Y esto es importante porque dentro de ese contexto que le damos al lector de la reseña, identificar y precisar la información terminológica específica, especializada, es bastante importante. No podemos solo decir, como yo venía diciendo, el ser. ¿Y qué, y qué pasa con el ser? ¿Qué es eso? ¿Desde dónde? ¿Desde dónde Kant? ¿Desde dónde el naturalismo? Como les decía también, un equilibrio, fortalezas, debilidades y las limitaciones, aclararlas, dejarle en claro al lector, este libro no se enfoca desde la perspectiva naturalista, se enfoca desde la perspectiva racionalista, entonces si le interesa ese otro camino, esta no es su obra. También fue bueno, es bueno, será bueno a la hora de redactar una reseña, presentar el objetivo propio de escribir la reseña. ¿A qué me refiero con esto? Lo formulé un poco complejo. A la hora de yo empezar una reseña sobre una obra específica, la haré, la terminaré, la publicaré en función de cumplir ciertos objetivos específicos. Entonces, ¿qué objetivos son estos? Que el lector, que la lectora de mi reseña sepa o por lo menos tenga unas primeras herramientas para saber si quiere o no quiere leer la obra. Entonces yo, como autora de la reseña, le voy a especificar al lector, a la lectora, que ese va a ser mi objetivo. No pretendo dar un resumen de la obra, no pretendo catalogar y relacionar cada eje temático de la obra en cuestión. No, mi objetivo es decirle cómo puede leer la obra, si le interesa o no, y así el lector puede decidir si leer la reseña o si no leerla, si le puede ser de ayuda, de utilidad o no. Recuerden siempre ponerse en los zapatos de la otra persona. Entre más clara dejen la información dentro de la reseña, va a ser mucho mejor. Se evitan confusiones, vacíos conceptuales. Puede que el lector, no habiendo entendido muy bien el propósito de la reseña, proceda a su lectura y al final no quede insatisfecho porque eso no era lo que buscaba. Y el problema fue que uno como autor, como autora, no especificó que eso era lo que estaba buscando y no el otro objetivo. Bueno, aquí vemos, como dije, el marco conceptual temático, contextualizar la obra y el tema de la obra, los temas, dentro de un contexto académico y en relación con este contexto académico dentro de este esquema es valioso también identificar esos posibles ejes temáticos dentro de la misma obra.
Entonces estábamos hablando sobre la muerte. Y la reseña es sobre los primeros 3 capítulos. Resulta que en los primeros 3 capítulos de la obra sobre la muerte, el autor se basa en la muerte desde la perspectiva cultural, desde la mercantilización de la muerte y desde las consecuencias sociales de la muerte. ¿Sí? Entonces es importante que a la hora de presentar la información sobre la obra que se está reseñando, se intente relacionar, se intente catalogar de tal forma que quede mucho más clara la información y que el lector entienda unas ideas clave sobre la obra que puede o no llegar a leer, basado en estos primeros conceptos que el autor de la reseña le da. Entonces, al final, la reseña le servirá como un mapa para guiarse sobre la misma obra. Bueno, en este capítulo está hablando sobre este enfoque. Me voy a ir por ahí, después voy a pasar al capítulo número 5, que se relaciona con mis objetivos. Perfilar dentro de la reseña el posible lector, la posible lectora, qué intereses, qué conocimientos debería tener para leer o para no leerlo. Y aquí pasamos a una fortaleza que hasta el momento no se ha mencionado y es un aspecto también de equilibrio dentro de la reseña. Una reseña no es un resumen de la obra. Tampoco es solo mencionar todo lo que tiene malo, por decirlo de alguna manera, la misma obra, ni elogiarla por completo. Es un poco de todo, contextualizar, definir, voy a hablar de esto, voy a presentar estas posibles limitaciones, debilidades de la obra, bueno, sus fortalezas y también comentarios personales sobre estos definidos aspectos de la obra. Entonces, yo recomiendo leer la obra sobre la muerte porque su fortaleza más grande es una perspectiva dentro de la cual nosotros como lectores podemos entender qué es la muerte hoy en día, ¿sí? Intentar no justificar nuestros comentarios dentro de la reseña para invitar o no invitar al lector a que la lea, sino darle un sustento, ¿sí? Describir por qué pensamos que es una obra que debería leerse desde una definida postura o por qué no. Y por qué no leerla desde esta otra postura, ¿sí? Intentar formar un diálogo entre la información, el contenido de la obra, nuestra postura personal y el papel del posible lector de la obra. Hacer un equilibrio entre esas 3 partes, no irnos solo por el resumen, no solo por la parte crítica, una reseña crítica, totalmente crítica, o una reseña vacía. Es la obra que habla sobre la muerte. Léanla. No, aquí debe ser la información mucho más precisa, direccionada, concisa, equilibrada. Aquí, por ejemplo, otra fortaleza que se vio dentro de las reseñas corregidas es algo muy importante y que al final le puede dar la decisión final al lector o a la lectora de la reseña para leer o no la obra. Y es el cómo la obra que se está reseñando es vigente hoy en día. Cómo lo que escribió Aristóteles hace cientos de años es hoy en día, 26 de noviembre, vigente. Cómo a pesar de la distancia en términos de tiempo, puede no ser una barrera para que en nuestro propio contexto aún sea útil, ¿sí? Porque si no, ¿para qué estaríamos reseñando la obra de Aristóteles si no nos fuese útil hoy en día? ¿Sí? Entonces, recalcar, resaltar
esos elementos de cada una de las obras reseñadas, intentando relacionarlos con las características de nuestro contexto del 2020, probablemente del 2021, decir, bueno, que la obra X tiene un enfoque un poco más económico y yo sé que probablemente dentro de algunos años la economía va a jugar un papel fundamental dentro del funcionamiento de la sociedad. Y es por esto que pienso que la obra X tiene aún vigencia hoy en día, porque probablemente podemos destacar, definir ciertas especificaciones sobre dicho tema y traerlas, adaptarlas, mejorarlas. Tal vez ponerle, quitarle un poco de sus características en relación con autores contemporáneos y que podamos o seamos capaces de resaltar que la obra no es solo una obra más, no es solo una obra que se queda en la biblioteca y que nadie lee y que no sirve. No, la estamos reseñando porque sirve, porque es útil, porque es vigente, porque tiene información, tal vez tiene alguna interpretación que no la hayamos llevado a cabo lo suficiente y queramos postular que se puede llevar a cabo, que la podemos releer, podemos encontrar nuevos conocimientos, que sea útil hoy en día. Eso es bastante importante. Y como les dije, ese es un aspecto tan importante que solo con esta vigencia, una vigencia de la obra, su importancia, su originalidad, el lector de la reseña puede decidir si sí leerla o si no leerla. Sí, a ese propósito también yo quisiera completar las observaciones en el sentido de que es importante que el lector de la reseña, digamos, tenga claro qué es lo que aporta el libro, o sea, cuáles son los aportes que pueden ser interesantes. Un libro debe tener aportes, porque para decir lo que ya se dijo otra vez, eso no vale la pena entonces escribir. Entonces, si el libro vale la pena, si el libro es interesante, es porque debe tener algún aporte. Ahora, ese aporte puede ser de muy diversa índole, puede ser un aporte, digamos, muy especializado a un punto académico que está en discusión o que no está en discusión, pero que él lo trae a discusión. Puede ser un aporte más general a la política, a la estética, a la religión, al arte, en fin. Resaltar en el libro lo que tenga de aporte me parece que es muy importante cuando se considera que el libro merece ser leído y dejarle al lector claro en qué estaría ese aporte, cuál sería la originalidad, la novedad, el interés que puede despertar el libro. Gracias. Sí, sí, señor, eso es fundamental a la hora de hacer una reseña. Y bueno, repito, si el libro no tiene más que aportar, piénsenlo de esta manera. ¿Para qué lo están reseñando? ¿Por qué lo están reseñando? Entonces, como resumen, un buen contexto preciso, con información pertinente sobre el autor, el contexto sobre la obra, de marcar los objetivos propios durante la reseña. Eso es importante para que el lector sepa qué es lo que se va a encontrar en la reseña. Identificar fortalezas, debilidades, limitaciones de la obra que se está reseñando en un equilibrio entre cada aspecto. No solo lo bueno, no solo lo malo, no solo lo que le faltó, lo que pudo haber hecho, no. Un equilibrio entre cada aspecto es fundamental. Procurar resaltar la vigencia, la novedad de la obra, cómo podemos leerla desde hoy, 26 de noviembre, desde mañana, 27 de noviembre. ¿Cómo se puede leer? ¿Qué aporta esta obra si la leemos hoy en día?
perfilar el lector, el posible lector de la obra. ¿Qué debe saber el lector para leerla, para entenderla? ¿Cuáles pueden ser sus intereses? ¿Cuáles no? ¿Por qué debería leerla? Entonces, no cualquier persona va a leer Crítica a la razón pura, sino ¿qué persona puede llegar a leer esta obra? ¿Qué debe saber? ¿Qué le debe interesar para llegar a leer Crítica a la razón pura? En Sí, cuanto, sí, bueno, no, yo quisiera, ya en una visión más global, diríamos, quiero decirles una parte muy positiva de la lectura de las reseñas, y es que en general están bien escritas, o sea, hay un buen manejo del lenguaje escrito. Hay algunas fallas todavía, a veces en puntuación, a veces hay fallas también en la redacción de las frases, digamos, pero en general, y yo he tenido que leer muchos trabajos de muchos estudiantes durante muchos años, puedo decirles que me dio una buena impresión el manejo del lenguaje escrito en general. Donde me parece que podía haber una falla más importante es en la organización de las ideas. Me parece que, bueno, hay unas reseñas que están mejor organizadas, pero hay otras que, digamos, no se les ve un orden claro a la exposición. O sea, como que van hablando de una cosa, luego de otra, luego vuelven para atrás, luego dicen de una, pero no hay como un plan premeditado de lo que se quiere decir, y eso es muy importante, que haya un orden en la exposición. Algunos utilizan hacer un esquema primero de los pasos que se van a dar y luego desarrollarlos. Otros van desarrollando las cosas, pero van teniendo cuidado de que haya un orden en el desarrollo. No es agradable ver que de pronto se dan saltos, por así decirlo. Se está hablando de una cosa y se pasa a hablar de otra sin ninguna explicación, se queda como desconcertado, o que se vuelva sobre cosas que ya se dijeron y como una especie de repetición. Esas cosas hay que evitarlas. En eso me parece que había un poco más de falla, digamos, en el ordenamiento del texto, pero el manejo general del lenguaje es bastante bueno, y los felicito por eso, y deben tener mucho cuidado porque en filosofía escribir, para los que estudiamos filosofía, es como para un médico saber anatomía, ¿no? Si un médico no sabe anatomía, pues realmente no lo pueden graduar, es un tipo peligroso, que no sepa dónde queda el corazón. Pero nosotros necesitamos escribir, o sea, nosotros somos productores de escrito, lectores y productores de escrito, y para nosotros es fundamental el manejo del idioma escrito y hablado también, pero sobre todo el lenguaje escrito, que es mucho más difícil. Porque ustedes se habrán dado cuenta, los que han hecho el ejercicio de la escritura, que el lenguaje escrito difiere significativamente del lenguaje hablado. El lenguaje hablado tiene sus ventajas y sus desventajas, pero una de las diferencias que digamos que se establecen entre el lenguaje hablado y el lenguaje escrito es que el lenguaje hablado, por así decirlo, es mucho más tolerante. Uno puede repetir, decir y volver. En cambio, el lenguaje escrito necesita castigarlo, como decían los antiguos. O sea, uno cuando escribe un texto después debe someterlo al castigo, es decir, a la disciplina, a poner las cosas en orden, a que diga lo que uno quiere decir y no más que lo que uno quiere decir, pero que diga todo lo que uno quiere decir, lo diga de manera clara. Así hablaban los antiguos de castigar los textos. Hay que, como quien disciplina a una persona y la pone a marchar, eso es lo que hay que hacer con un texto, disciplinarlo y ponerlo a marchar para que quede claro y diga lo que uno quiere decir. Pero en general, como les digo, la escritura me pareció bastante buena y creo que ya tienen pasos adelantados muy significativos. Gracias. Sí, en general, a la hora de corregir las reseñas, identificamos que hay mucho potencial, también hay muchos resultados bastante fructíferos, y como siempre hay cosas por mejorar,
Hay cosas que aún estando bien pueden mejorar mucho más. Siempre está la posibilidad de hacerlo aún mejor, a pesar de haberlo hecho en un primer momento bien y de la manera adecuada. Entonces, retomando, también nos gustaría agregar que es importante la claridad y la precisión a la hora de redactar. Una buena coherencia entre las ideas, que estén conectadas, no queden saltos, como lo decía el profesor. Esos saltos pueden llegar a conflictuar bastante la lectura de la reseña. No entenderla es una consecuencia de esos saltos posibles, pasar de una idea a otra completamente diferente. Eh, También la terminología, ser muy cuidadosos con cada palabra, con cada término que vayan a utilizar, el propósito del término, que su sentido no se pierda y que tampoco se confunda ni se cambie solo por solventar un propósito inicial que teníamos planteado. Sí, una recomendación que suelo hacerles sobre la escritura es que es bueno, después de que uno ha escrito algo, dejar pasar, por así decirlo, un tiempo, puede ser una hora o puede ser de un día para otro, y volver a leer el texto como si no fuera de uno. O sea, como si estuviera uno leyendo el texto de otra persona. Y ahí se da uno cuenta de que a veces uno cree haber dicho y no lo dijo. Uno cree que a veces las cosas quedaron claras, pero cuando uno las lee con la distancia de leer un texto ajeno, uno dice, aquí esto no quedó claro o esto está muy repetitivo, y hay que desarrollar mucho el oído. Así como en música hay que tener oído, en la escritura también hay que tener oído, porque aunque uno lea en voz, digamos, si no lea en voz alta, sino que lea mudo, por así decirlo, sin embargo uno está oyendo la lectura interiormente, y cuando, a mí me pasa, cuando un texto está mal escrito, es como una carretera destapada, que comienza uno a dar brincos y a chocarse con todo, y como que el carro no se mueve bien, está uno constantemente molestando. Entonces, la lectura debe ser agradable, y a veces uno puede cambiar una frase simplemente para decirla de una manera más agradable, cambiarle un orden a la frase, un orden a las palabras, o cambiar una palabra por otra para que las cosas fluyan. O sea, la lectura debe fluir, de esta manera que una lectura debe hacerse sin tropiezos, por así decirlo. Eso es muy importante. Entonces, leerse uno mismo. De algunos escritores famosos se han dicho que ellos se leían a sí mismos en voz alta. O sea, tomaban el texto y lo leían en voz alta para oírse, a ver si se oían bien, porque el oído es importante desarrollarlo, el oído interno, por así decirlo, como lector. Gracias. Y en conjunto con esa recomendación, también es bueno leerlo en voz alta a otra persona, porque puede que esta otra persona se dé cuenta de ciertas ideas que no están tan claras, ciertos errores en la puntuación. Uno, a la hora de leer en voz alta, teniendo en cuenta la puntuación, se da cuenta, esta coma no va acá, este punto no va acá. Y uno puede ir viendo la cara de la otra persona. ¿Me está entendiendo? ¿No me está entendiendo? Aquí escribí un poco más confuso. Esta idea está muy larga. Entonces, si tienen a otra persona, también léanles en voz alta, no solo una vez, sino 2 veces, 3 veces si pueden, a ustedes mismos también, como lo decía el profesor. Y, y tomarse el tiempo para escribir, para revisar lo que se escribió, para al final dar lo mejor de uno. No hacerlo por hacerlo, sino hacerlo con la mejor disposición, con un tiempo prudente para corregirlo, revisarlo, leerlo, volverlo a escribir si es necesario, y al final dar
una muy buena reseña. Una nota muy pequeña de paso sobre el español, y es que el español tiene muchas ventajas y tiene muchas riquezas, pero tiene también sus debilidades. Y una de las debilidades que tiene para la escritura es el pronombre su de él, porque su puede ser de él, de ella, de ellos, o sea, tenga cuidado cuando, porque me encontré, digamos, en las reseñas en 2 o 3 ocasiones en que hablan de su, y uno dice su, pero ¿es de quién? De él, de ella, de ellos, de lo que acaba de decir, pero hay varios sujetos ahí, entonces uno no sabe quién es ese su. Entonces hay que tener en cuenta esas debilidades del español. Nosotros no tenemos sino el su para indicar su de ellos, su de él, su de ella. Entonces, y la otra que encontré es que dicen o han, digamos, han enumerado varias cosas y luego dicen esta, pero uno no sabe cuál de esas cosas, si es la última, no, pero resulta que era una más anterior. Entonces, esas deficiencias que tiene el español de imprecisión, tiene uno que cuidarlas para entonces cambiar la formulación de esa manera que quede claro, porque a veces se presta a malos entendidos o a oscuridad en el lenguaje. Sí, eso es fundamental y también durante la corrección de las reseñas se identificaron varios fragmentos en donde esta indeterminación de las ideas, esta poca precisión, era causante de no entender, básicamente de no entender quién decía, qué cosa decía, desde qué perspectiva lo decía y con qué objetivo lo decía. Es muy distinto decir, él dijo eso por la razón ya expuesta, a decir, el señor Juan Pablo dijo que la existencia converge dentro de un marco espacio-temporal a partir de una perspectiva racionalista. Es muy distinto precisar esa información a no precisarla y dar por sentado que el lector o la lectora ya sabe a qué se está refiriendo uno. Y ahí retomo, a pesar de que ya haya sido muy repetitiva, ponerse en los zapatos de quien está leyendo. No pensar que quien está leyendo sabe todo lo que uno, como autor de la reseña, escribió o quiso exponer durante su escritura. Y que la información sea muy clara, muy precisa, muy concisa. Eso es fundamental también. Mencionar las 2 reseñas que según los procesos de corrección y de retroalimentación se identificaron como tal vez las mejores. Y estas son las reseñas de Andrés Corone y de Wendy Rodríguez. Estas reseñas tuvieron una claridad tal vez que las otras reseñas no tenían. La contextualización fue específica, fue pertinente, no hubo información de más. Se le dijo al autor qué era lo que tenía que saber para leer la obra, se le invitó a leerla o a no leerla. Y claro, como siempre, uno siempre puede mejorar más. Pero a pesar de todo, estas reseñas hicieron un muy buen, bueno, dieron un testimonio de un muy buen trabajo. La estructura fue bastante clara, esa estructura que hablaba el profesor Jorge Aurelio fue clara, se identificaban las partes de la reseña, se sabía que aquí se estaba contextualizando, aquí eran las fortalezas, más abajo las debilidades y más abajo la invitación a la lectura o a la no lectura de la obra. También la terminología fue usada de tal forma que el sentido no se perdiera, pero que tampoco se cambiara. Y
breves términos, sí, esas fueron las dos reseñas que queríamos destacar. Las otras reseñas que no mencionamos también tuvieron muchas fortalezas. Sin embargo, hay más cosas por mejorar. Sí, me parece bien. Entonces, nuevamente, felicitaciones. Y a todas las reseñas, a todos los autores de cada reseña, felicitaciones. Se evidenció que el taller y las herramientas aquí dadas fueron útiles. Esperamos que sean útiles para un futuro próximo, un futuro lejano. Y creo que eso sería todo. Agradecerles de parte de Saga, de Ideas y Valores, también de nuestros compañeros que estuvieron detrás de este proceso de corrección, de lectura, de retroalimentación. Al profesor también agradecerle y nuevamente a los autores de las reseñas por participar, por tomar en cuenta todos los consejos y recomendaciones aquí dados y por dar lo mejor de sí.